Somos tu pueblo y vamos por este camino. Te aclamamos, oh Cristo, tú eres nuestro pastor. Tu palabra es vida y tu cruz salvación. Y tu cuerpo es la cena que nos das por amor. Vamos por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado. Y como iglesia peregrina, al recibir de tu amor, somos tu pueblo y vamos por este camino. Somos tu pueblo y vamos por este camino. Hola, ¿qué tal a todos ustedes, aquellos que nos escuchan a través de estas redes sociales? Mi nombre es Marco Medina Cervantes, seminarista de la diócesis de Brownsville. Sean bienvenidos a este programa donde todos estamos llamados para amar. Es el sexto programa al aire donde las reflexiones que se escuchan son en torno a la familia, a la cuaresma y a la vocación. Somos un grupo de seminaristas y sacerdotes invitados donde todos los días a partir de las 8 de la noche aquí en Facebook les traeremos este tipo de formación innovadora hasta sus hogares. Agradecemos a todas las páginas católicas y personales que comparten este programa. Esto está en torno a la tercera semana de la familia en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan en Mission, Texas. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, un compañero y amigo de aquí del seminario, el cual pues les va a platicar un poquito de su historia. Bienvenido, Diácono Pedro. Hola, buenas tardes, soy el diácono Pedro. Una gran esperanza, recibo a las órdenes sagradas del sacerdocio este junio, el 20 de junio. Ya me falta poco aquí en el seminario, ya soy cuarto año de seminarista, tengo 8 años en el seminario. Originalmente soy de Harlingen, Texas, ahí en el Valle. Y ¿por qué quise entrar al seminario? Pues una historia corta es de que yo tenía el deseo de casarme y siempre tuve el deseo de casarme, y Dios decidió decirme: aquí está la iglesia, ¿te quieres casar con ella? Y pues desde ahí se me nació dentro del corazón y pues decidí entrar al seminario. Y pues por esas medidas el Señor me llamó a la vocación sacerdotal. Tengo 29 años y ya estoy listo para regresar al Valle y servir a la gente del Valle. Agradecemos, diácono, que haya aceptado la invitación, y pues a todos aquellos que nos escuchan quisiéramos compartir hoy un mensaje de aliento, un mensaje pues sobre todo de reflexión en este tiempo de Cuaresma, y es por eso que el diácono Pedro está aquí con nosotros para compartir su experiencia en la vida ministerial. Ya un año, casi un año de diácono. Sí, ya casi un año. Muy bien, diácono. Pues el día de hoy el tema es el ayuno. Este tema que ya se ha olvidado hoy en la sociedad y sobre todo en la iglesia, y que muchos nos hemos alejado de estas prácticas que nos ayudan a acercarnos a este tiempo de la Cuaresma. Y diácono, para empezar este tema, según su experiencia y también yo creo que su conocimiento ya en teología, ¿cómo ha sido esa experiencia con la gente sobre el ayuno? ¿Qué tanto conoce la gente el ayuno? Pues por lo normal, mucha gente de la parroquia y muchos amigos que conozco también que no son católicos tienen el concepto del ayuno bien grabado en la mente, y básicamente lo que saben es dejar de comer, o la acción de no comer. Y tienen razón, es lo más básico, al nivel básico que todo el mundo puede entender. Pero para mí, para comenzar de hablar del ayuno, a veces para mí las palabras son importantes. Y pues tenemos que ver de dónde se derriba
la palabra ayuno, y pues se deriva la palabra latín que es iunum, que quiere decir vacío. Y de eso vamos a ver que podemos desahorrar esa palabra más, vacío. Y pues siendo católicos, el ayuno no nada más es de dejar de comer, pero estamos viendo que hay el aspecto de sacrificio. Y también, pero el sacrificio en qué manera, pues es dejar algo de lo que te guste. Y pues hay malas cosas que hay muchas cosas en el mundo que pues ya estando en el mundo podemos disfrutar las bendiciones de varias cosas, y a veces es lo que la iglesia está tratando de enseñar al católico, que debemos dejar lo que nos gusta. Y el ayuno no es una dieta, es decir, de que ya tengo que perder unas pocas libras y dejar la pizza porque me gusta. No es una dieta, no es una práctica médica, no, pero sino que es una práctica religiosa. Y ¿por qué nos estamos poniendo vacíos? Es porque cuando algo está vacío, eso quiere implicar que tenemos la posibilidad de recibir algo, y eso es lo que es importante, de recibir la gracia de Dios. Así es, Deacon, y ya pues poniendo estas bases de el conocimiento general, ¿verdad?, del ayuno, podemos, yo creo que ahora sí centrarnos, como usted dice, las palabras son importantes en cuanto a lo que nos enfocamos, porque si no conocemos lo que sabemos no lo podemos aplicar. Y basándonos en pues una definición más exacta, Deacon, acerca del ayuno en combinación con el lado espiritual, ¿cómo podíamos nosotros ponerlo? Algo más sencillo, pero ya más cercano a lo que es la vida espiritual. Bueno, deja pensarle un poquito más, perdón. Claro, no hay problema. Sí. Sí, mire, hablando así, el verdadero significado del ayuno, que es el que nos ayuda en nuestra vida, porque por un lado nos ayuda a renunciar a cosas buenas para en su momento poder rechazar las malas, y sobre todo que esto nos ayuda a nuestra voluntad en primera instancia, y sobre todo a someter nuestras pasiones, y sobre todo a que todo esto va dirigido a las cosas de Dios, pero siempre el ayuno pues está unido a la oración. Okay. Entonces, ahora sí, Deacon, metiéndonos al tema de lleno, ¿qué es el ayuno, o cómo podemos definir el ayuno en sentido cristiano o según sus palabras? Bueno, para nomás guiarme de la escritura, que tiene la gran sabiduría de Dios por dentro. Si se recuerdan que este fin de semana vamos a tener las lecturas del libro de Génesis, cuando Adán y Eva tienen el encuentro con la serpiente, y pues la serpiente tienta a Eva por la medida de comer, y pues por la manipulación de las palabras la serpiente convence a Eva a comer de la fruta. Y pues ese fue el acto del hombre de comer, y en ese momento fue el gran fracaso de la humanidad. Y si reconocen que cuando Jesucristo entra al desierto, la primera tentación de Satanás es otra vez comer. Le ofrece a Jesucristo, cuando tiene mucha hambre, se le acerca y le dice: convierta estas piedras a pan. Y el diablo, tratando de hacer lo mismo que hizo en el jardín de Edén, trata de convencer a Jesucristo otra vez de comer. Pero Jesucristo hace lo contrario de lo que hizo Adán y Eva, y rechaza lo que Satanás le ofrece. Nosotros sabemos que comer no es pecado. A mí me gusta comer los tacos y todo.
y a toda edad. Y pues hasta le pueden preguntar a mi mamá, que siempre me tiene chiflado en comiendo comida. Y luego pues siendo el hijo mayor, pues me tiene chiflado. Y pues a mí me gusta comer y es una gran bendición. Pero Jesucristo no está diciendo que comer es pecado, porque nosotros sabemos que la necesidad para vivir es comer, obvio. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo está negando la tentación del diablo, porque el diablo no ofrece una verdad sino una mentira, así como la serpiente le echó mentiras a Adán y Eva. Y de aquí podemos ver cómo sale el ayuno, porque el ayuno, Jesucristo mismo se hace vacío para seguir unidos con el Padre. Eso es lo que hace Jesucristo con el ayuno. El ayuno es bien cristológico en el evangelio de este fin de semana. Podemos ver cómo Jesucristo está ayunando, porque me imagino que tendría hambre, una gran hambre estando en el desierto. Y pues quién no va a tener hambre, especialmente un adulto que anda en el desierto y anda con la experiencia humana. Y pues como nosotros reconocemos que era verdaderamente hombre y Dios, pero por su lado de hombre debe de tener mucha hambre. Y de ahí podemos ver cómo podemos acercarnos a la santidad como Cristo en ayunas. Y es lo que está enseñando Jesucristo, que el ayuno tiene la conexión con la oración. Y eso es bien obvio en el evangelio de este fin de semana. Lo acaba de decir bien, Deacon. Creo que la base del ayuno cristiano pues está centrado en Cristo, ¿verdad? No podemos descartar las prácticas religiosas o todo lo que hagamos dentro de la Cuaresma, sino es a través de la persona de Cristo. Y esto a nosotros nos da una idea que el practicar el ayuno pues no es un capricho simplemente de vanidad, sino es una relación que empieza desde las prácticas que nos llevan a nosotros a dejar a un lado todo aquello que no nos deja avanzar hacia lo que nos invita a Cristo, que es la salvación en la resurrección. Es por eso que vamos paso por paso en este tema de reflexión que nos comparte el diácono Pedro. Nuevamente agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando y mandamos saludos hasta el valle y a todos aquellos que siguen compartiendo esta página. Les agradecemos entonces y les recordamos que estamos en el tema del ayuno, en donde el diácono Pedro nos hace hincapié en la cristología del ayuno, en donde el ayuno tiene su centro y tiene pues donde se refuerza nuestra espiritualidad, que es en Cristo, que es nuestro origen y nuestro fin. Y diácono, viendo esto del ayuno, ya que lo mencionó y que vienen las lecturas de este domingo que entra, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros el ayuno? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cuáles son las características del ayuno? Bueno, pues el ayuno nos ayuda a superar la crisis. Este Cuaresma, eso es algo que sería bueno para nosotros enfocarnos. ¿Qué es la crisis que está en mi vida? Hay que identificar eso por medio del silencio, oración, en pláticas con tus familiares que te conocen. Y de ahí ya reconociendo la crisis, tienes una manera de agarrarle ahí la palanca a la crisis y cómo te puedes seguir yendo. Y pues el ayuno nos ayuda en el sentido, por ejemplo, yo lo que miro mucho, y voy a hablar de un ayuno específicamente, no de comida, sino un ayuno espiritual. Hay una crisis en esta sociedad de estar adictos al celular y a veces las raíces están tan fuertes que estamos bien divididos y bien apegados a la pantalla. Eso puede ser una crisis a la familia y eso nos puede tener tan lejos de nuestro prójimo que está al lado de nosotros mismos. Pero si esta Cuaresma decidimos de ayunar, controlar cuánto tiempo le metemos al celular, podemos tener la posibilidad, es como un puente de crecer entre las amistades y los familiares.
ese es un ejemplo de cómo superar la crisis, porque la crisis de la familia está atacada y el ayuno ahí en ese contexto nos puede ayudar a superar esa crisis particular. Claro, Deacon. Y fíjese que haciendo hincapié a lo que está diciendo, recordamos en el Antiguo Testamento cuando la historia de Esther, querían matar al tío, a este Mardoqueo, un judío, y lo que hace Esther es algo a lo similar a lo que está diciendo, ¿verdad? En el caos que vive el mundo ahora, sobre todo la familia, cómo protegerla, y así es como el resultado que dice en Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y pues el resultado fue que pues los enemigos del pueblo fueron destruidos y Mardoqueo fue salvada, no solamente el tío, sino todo el pueblo. Entonces, Deacon, así es como podemos ver que el ayuno supera la crisis, como usted dijo, la familiar. Y por ejemplo, Deacon, situándonos en la vocación, ¿cómo usted piensa que ayudaría el ayuno? Bueno, el ayuno es una buena manera de recuperar el sentido de sacrificio. Jesucristo nos enseña el camino de cómo sacrificar. Y el ayuno va mano a mano, agarradito con el sacrificio. Y en el contexto de las vocaciones, cuando comiences a ofrecer para los sacerdotes y los sacerdotes futuros, el ayuno nos ayuda porque nos podemos ofrecer el ayuno como un sacrificio, porque sí duele cuando no come uno. Por ejemplo, si decides de dejar la sal como una forma de ayuno, porque hay grado a grado en ayunar, y el que está acostumbrado siempre a echarle sal inmediatamente a la comida y decide de ayunar, ese es un sacrificio y va a doler. Y eso es la realidad de ser cristiano. Siempre va a haber dolor, es obvio. Y con el ayuno podemos usarlo para hacer sacrificios pequeños. Pueden ser pequeños o pueden ser grandes, pero que todo sea por dentro de la gracia de Dios. Así es, Deacon, todo tiene que estar conectado siempre con el lado espiritual. El ayuno en sí solo hasta puede hacer daño al cuerpo si se pasa de los días o de la exigencia, pero siempre que va favorecido en cuanto a Cristo, pues nos ayuda. Y por ejemplo, Deacon, ¿en qué sentido el ayuno a nosotros nos ayudaría en el lado espiritual, en el lado de nuestra vida de salvación? Bueno, el ayuno favorece el encuentro divino. Podemos fijarnos en las vidas de los grandes místicos de la iglesia, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, hasta el Padre Pío también diría. Y ellos eran muy grandes, promovían mucho el ayuno, en el sentido, en todo el ayuno completo. Y por eso particularmente estoy pensando en Teresa de Ávila, cuando escribe su libro El Castigo Interior, ella habla de un encuentro divino por lo más profundo del humano, lo que siente ella por dentro. Y ella tiene un ayuno tan intenso que literalmente está vacía. Y estando vacía, le da la oportunidad que Dios verdaderamente entre en su vida, y en esa manera el ayuno le favorece el encuentro divino con Dios, y él lo único que desea es Dios. Es lo que debemos decir, porque nos ponemos vacíos siempre. Hay que sernos vacíos, hay que dejar nuestros deseos impuros, nuestros deseos de egoísmo, para dejar que entre Dios en nuestras vidas, para recibir la plenitud. Y la plenitud que hablo es la misma plenitud que recibe María, que por eso le decimos María llena de gracia. Debemos llegar de ser un estado de estar llenos de gracia para poder tener ese encuentro y nunca separarnos
de, de Dios. Por eso, cuando Satanás le aparece a Cristo, sí son 3 tentaciones, pero la meta de Satanás es de separar el humano de Dios, así como lo logró en el jardín de Edén. En el libro de Génesis, Satanás trata de separar de Jesucristo con la unión de su Padre, y eso es lo que el ayuno hace, lo contrario, que favorece el encuentro con el Padre, que siempre nos sigue amando. Así es, Deacon, y es como así el ayuno quita la cortina que está delante de nosotros para encontrarnos con Dios, y sobre todo, como usted dice, hace espacio en nuestro corazón para totalmente tener esa vida en plenitud de la que usted nos habla. Y así es como el ayuno pues ayuda a nosotros a tener esa fuerza espiritual. Y Deacon, haciendo un énfasis fuerte en esto que nos decía al principio, que es tanto caos y tantos problemas, ¿cómo es que el ayuno se interpone en eso, o cómo el ayuno ayuda? Bueno, el ayuno nos ayuda a tener dominio sobre el pecado y el demonio. Palabras pocas fuertes. El pecado y el demonio. A veces nos dan escalofríos esas 2 palabras, especialmente combinadas. Son películas de miedo. No, pero no debemos de tener miedo del pecado y del demonio, porque con el ayuno sí nos ayuda verdaderamente a tener dominio, porque ya siendo vacío, pues estás recibiendo a Dios Padre, y la única manera que podemos conquistar el pecado es por las medidas de Dios, como San Agustín siempre está dirigiendo en sus libros, diciendo que la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. La razón que reciben los sacramentos, la hostia, es para la gracia de Dios. La razón que regresamos al confesionario después de fracasar, la gracia de Dios. El pecado es una realidad, el pecado no se va a ir, pero tenemos que seguir tratando de pelear contra el pecado. Y el demonio está presente. Y el demonio, como vimos en el Evangelio, el Evangelio de este fin de semana, estamos viendo cómo quiere trabajar y es terco. Pero también vamos a ver cómo el demonio sí se rinde, verdaderamente sí se rinde en la presencia de Cristo. En la presencia de Cristo, porque Él no puede contra nuestro Señor, porque Jesucristo siempre está unido al Padre. Regresamos a lo mismo, de estar unidos con el Padre. Y si estamos unidos con el Padre por la medida de estar ayunando, el pecado no nos va a afectar y el demonio no se va a acercar al que está dispuesto de ayunar. El ayuno también nos ayuda a amplificar nuestras oraciones. Eso los muchos santos lo han dicho. Ayunar y orar es la mejor manera de crecer en la vida espiritual, porque el pecado es más fácil contra el pecado con el ayuno, porque ya estando lleno de gracia, regresando a lo mismo otra vez, más para repetir, porque estás recibiendo la gracia, el pecado no se te hace más fácil resistir el pecado. La tentación va a seguir, pero vas a poder resistir el pecado con el ayuno. Es más fácil por el medio del ayuno. Claro. Y ahí, haciendo una relación con lo que decía al principio del Génesis, cuando pues Eva, ¿verdad?, cayó en la tentación, y lo que usted nos dice, viene Cristo, y Cristo en los 40 días ayunando, ¿verdad?, viene y renueva el sentido de la vida del Padre. Como usted dice, es un ciclo, pero en el cual debemos estar injertados todos y cada uno de nosotros. Y ahí es donde, como diácono, el ayuno sirve como un buscador, ¿no? Y al mismo tiempo el ayuno nos ayuda a nosotros a tener esa conciencia. ¿Usted cómo ve eso, diácono, de la conciencia que nos da el ayuno? Bueno, pues el ayuno nos permite descubrir nuestro pecado. Les doy una imagen que les puede ayudar quizás. A veces imagínense ya
de un día largo, andan bien cansados y fastidiados, y luego después de manejar el trabajo, la casa, pues ya salen del coche, están caminando hacia la puerta y caminan por el zacate y ya está oscuro afuera y se les caen las llaves. Y pues si está bien oscuro, pues van a batallar, se van a poner de rodillas y buscar las llaves. Y andan buscando las llaves y pues a veces, pues gracias a Dios que los celulares estos días tienen foco, y pues pones el foco y pues ahí de volada encuentras las llaves perdidas. En esa manera podemos decidir como el ayuno también es como una luz, así como una luz espiritual que nos puede identificar qué es el pecado en nuestro corazón. Y recuérdense, cuando yo digo la palabra corazón, no es literalmente el corazón, sino que el catecismo nos dice que el corazón es como lo más profundo dentro de la alma. Es como si la alma tuviera un corazón por dentro. Es una imagen que les puede ayudar. El ayuno nos ayuda a mirar y fijarnos dentro de nuestra alma y qué es lo que está ocurriendo, los movimientos del alma. La referencia es de la conciencia, los movimientos del alma. Porque, como sabemos, estamos inclinados a escoger las decisiones humanas, los deseos humanos, es de elegir lo bueno o lo malo, el pecado o el vicio o la virtud, todo. Y pues con el ayuno nos clarifica, nos puede guiar los pecados. Mira, te puedes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Ponle que tengo el vicio de siempre comer más de lo demás, y pues nomás estoy comiendo nomás por comer, y sigo así comiendo con ese vicio. A veces tenemos esa tentación, pero ya cuando estoy ayunando puedo reconocer que ese vicio no me estaba ayudando. Pues uno, no me ayuda espiritualmente; dos, no es bueno para mi salud comer más de los demás, y de ahí nos podemos ser guiados y puedo descubrir que eso no es bueno para mí, y de ahí me puedo agarrar y seguir, alejarme del pecado. Y para poder, ya alejándote del pecado, puedes ver las cosas más claras. Es verdaderamente viendo la luz y cómo nos va a guiar, porque pues también Jesucristo, Él mismo se llama la luz, y pues todo lo que es bueno pues debe de haber conexión con nuestro Señor, en mi opinión. Así es, diácono. El ayuno deja a un lado que nos concentremos en el mundo que es prometedor en Jesucristo, y sobre todo deja que pongamos una barrera al reino del diablo. Y sobre todo nos recuerda el ayuno la fragilidad de nosotros, pero también el ayuno nos da una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza que nos da con el ayuno, o hacia dónde nos dirige el ayuno? Bueno, todo lo que es el ayuno bueno es de Cristo. Ya después de leer tantos libros, casi todos los místicos y todos los teólogos dicen lo mismo: todo debe regresar a Jesucristo. Y si estás ayunando y no llegas al encuentro con Cristo, no hay una relación, pues todo es en vano. Todo es en vano. Y pues también el ayuno nos da el poder contra el maligno. El maligno es una presencia fuerte del mundo. Hay que reconocer que la Biblia no le falta el detalle de presentar el maligno. Y así como en esta semana vamos a ver el maligno presente en las Escrituras. Y el maligno siempre va a ser el enemigo. Y él, reconociendo nuestros puntos de debilidades, nos va a atacar donde nos duele. Por eso no es fácil ayunar. Pero la iglesia es muy misericordiosa. Por eso nos ponen a ayunar específicamente estos 40 días. Estos días son reservados para poder santificar nuestra vida espiritual contra el maligno. Claramente la iglesia no te prohíbe de practicar el ayuno afuera de la cuaresma, pero muchos santos es lo que hacen para poder contra el maligno. Y el maligno trabaja por dentro también.
especialmente con nosotros que somos humanos débiles, si no estamos en la gracia de Dios. Pues sí, Deacon, así es como también el mismo Jesús lo propone en el Evangelio de Mateo, donde le dice a los discípulos, ¿verdad?, que esa clase de demonios solo es a base, quitan o se combate solo a base de ayuno y oración. Y es ahí donde yo creo que donde cada uno de nosotros, especialmente los que nos estamos preparando el sacerdocio, bueno, todos los cristianos, pero más nosotros, que damos el ejemplo, ¿no?, a los que nos siguen, a los fieles, que es ahí donde esta relación de ayuno y oración nos ayuda contra el poder del enemigo. Y así, diácono, en su experiencia, ¿cómo cree que le ayudaría a usted como diácono el ayuno? ¿Cómo me ayudaría a mí? Bueno, el ayuno, pues tenemos que reconocer que siempre hay que crecer en la vida espiritual. Y pues ya como sacerdote futuro, tengo que estar dispuesto a dar y dar y dar. Y si siempre estoy lleno de los deseos de este mundo y nunca cosas de Dios, ¿qué les voy a dar a la gente? Y me tengo que preguntar yo mismo, ¿estás verdaderamente dándole todo lo que le puedes dar a la gente? ¿Estás verdaderamente entregado a Dios, el que te va a dar la gracia? Y tenemos que, son preguntas bien válidas. La gente tiene el derecho de recibir el servicio de un sacerdote. Es un derecho porque Jesucristo no nos ordena para uno mismo, sino para los demás. Y en mi vida yo pienso que el ayuno nos duele, pero haz de cuenta que estamos al lado con Cristo en la cruz. Y Él quiere que no nos quedemos con ese dolor, pero que lo ofrezcamos. No podemos ser egoístas, pero es una forma de amar. Sí, y yo siempre pienso que ya observando el ayuno es algo, personalmente es difícil, pero sé que es bueno y voy a tratar y tratar, porque si te rindes, hay que siempre comenzar. Hay que siempre comenzar y tratar. De no hacerlo es una desorden. Y es fácil, no cerrar la puerta en el ayuno. Pero hay que tener la mente abierta. Y si no saben cómo trabaja el ayuno o qué manera o qué es lo que pueden hacer para ayunar, les pueden preguntar a una persona que esté dirigida y tiene el conocimiento de la fe, o un sacerdote o un clero. Pues sí, Deacon, yo creo que cerrando esta primera parte de reflexión, podemos quedarnos con lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Primeramente, el ayuno, como todos sabemos, es un sacrificio, ¿verdad? Que es difícil, pero que si está conectado con la oración, pues es más llevadero, no imposible, llevadero, y sobre todo conectado con Cristo, la cristología de la que nos hablaba, y sobre todo que cada uno de nosotros tome conciencia de esto, que nos da el poder de llegar a la plenitud con Dios. Y esta primera parte, agradezco al diácono por compartirnos su sabiduría y su experiencia. Y pues hay mucha gente que tiene muchas dudas, diácono, acerca de cuál es la edad, ¿verdad?, que tiene que tener la gente para ayunar, quién debe ayunar, cuándo debemos de ayunar. Entonces, diácono, si nos pudiera primeramente responder cuándo es cuando la iglesia nos invita a ayunar, que lo hagamos todos. Sí. Bueno, pues la iglesia con su gran sabiduría le obliga a los que han cumplido 14 años de edad. Y eso no quiere decir también que los que son menos de 14 años no deben, pero nomás comenzando los que han cumplido mínimo 14 años se obliga. Pero como papás, si tienen hijos pequeños, como uno de 10 o 11, 12, 13, y les quieren enseñar la costumbre del ayuno, que es algo bueno, no es algo malo, sí se les puede animarlos, pero no se les puede obligar. Cuidado con eso, no les puedes obligar, pero el ayuno es
es algo importante. Y bueno, pues a todos los mayores de edad que han cumplido 59 años, de ahí la iglesia no exige después de esa edad, pero otra vez lo mismo se aplica, si puedes y si quieres verdaderamente ofrecerlo, porque recuérdense, el ayuno es algo bueno, no es algo malo, si se puede. Y pues también hay otras condiciones, por ejemplo, si estás enfermo y se exige comer sanamente, hazlo, por favor. No quiero que te desmayes o que te enfermes más de lo que estás, porque Dios no quiere eso para ustedes. Eso se llama la prudencia. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que la iglesia nos exige sobre las edades, o 14 hasta los 59, pero eso no quiere decir que excluimos a los demás. No más que hay que ser razonables también. No van a un niño de 1 año o 2 años. Sí, eso sería un abuso de niños y no queremos que los reporten, pero sí, la iglesia con su sabiduría ha decidido los 14 años y los 59 años de edad, pero como les digo, también tomen en cuenta de enfermedades críticas, ¿verdad? Graves. Sí, porque el cuerpo de cada persona es diferente. Claro. ¿Y qué días son los obligados, diácono, por la iglesia? Bueno, tradicionalmente y universalmente, la iglesia normalmente practica el ayuno cada viernes. Claro. Pero se pone más intenso durante la cuaresma. Y pues como ayer, que era el miércoles de ceniza, pues es el primer día de la cuaresma, la iglesia obliga a que ayunemos. Y luego todos los viernes de cada viernes de la cuaresma, durante la cuaresma, se obliga de ayunar. Bueno, de ayunar, tratamos de ayunar, pero no quiero confundir la abstinencia. Sí, porque el viernes es abstinencia, sí. Sí, pero se recomienda que se ayune. Que se ayune. Sí. Se recomienda, no se obliga, ¿verdad? Sí, perdón, sí, se recomienda que ayunes los viernes, porque pues los viernes, como sabemos, son como días, y la iglesia entiende los viernes como días de penitencia, y pues se recomiende. Claro, diácono, entonces. Y el Viernes Santo es el otro día que se exige. Definitivamente el Viernes Santo, que no nos vaya a faltar. Claro. Y pues en los Estados Unidos se ha cambiado la norma, la costumbre de nuestro país dentro del país de los Estados Unidos, de que el ayuno también se extiende del Viernes Santo hasta el sábado, que es la noche pascual, la vigilia pascual. Y pues eso le decimos como el ayuno pascual. Y pues eso es costumbre de los Estados Unidos. De la conferencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Muy bien, Deacon, pues nada más para a todos aquellos que nos escuchan, recuerden, como lo dijo el diácono, desde los 14 años hasta los 59 años obliga el ayuno, y hay excepciones como enfermedades críticas y graves donde la gente por prudencia necesita comer, no se nos vaya, como dice el diácono, a desmayar, ¿verdad? Sí. Ahí que se nos vaya a enfermar más. Y sobre todo que tengamos en cuenta que los 2 días obligados son miércoles y viernes. Miércoles y viernes, recuerden a todos los que nos escuchan, miércoles y viernes días obligados. Y los demás viernes se recomienda a la iglesia, ¿verdad?, que sea el ayuno. La abstinencia pues sí es obligatoria los viernes, pero se recomienda. Y como lo dice el diácono, la conferencia episcopal de aquí de Estados Unidos nos recomienda que desde el viernes hasta la vigilia pascual sea el ayuno. O sea, el ayuno, recuerden que son 2 alimentos pequeños al día y una comida grande. Y pues, diácono, hay muchas voces allá afuera, como lo son ya las liberales y las que no creen ya en la religión, ¿verdad? Y sobre todo en las prácticas religiosas, pero para todos aquellos, ¿verdad?, que tienen algún tipo de familia o algún familiar que esté en contra, pues también hay una oportunidad para evangelizarlos y decir que también la ciencia explora el valor del ayuno, y hay ya cientos de estudios en España y en Estados Unidos en donde se ha visto que el ayuno ayuda a la longevidad y una mejor
salud. Y sobre todo que ayuda también al metabolismo. Entonces vean esta analogía de cómo el ayuno, ¿verdad?, que se practica en la iglesia, pues no solamente es a lo tonto, ¿no? Además de que tiene su lado espiritual, que es el más importante, también ayuda a que nuestro organismo se acomode y pues tenga los beneficios de hasta curar, como dicen algunos estudios, de curar hasta el cáncer. Entonces vean cómo el ayuno también ayuda en este lado científico para todos aquellos, ¿verdad?, que tienen la mente cuadrada. Entonces ayuda mucho. Pues diácono, para cerrar este tema tan grandioso que nos compartió y que nos dice, solamente para cerrar con algunos consejos, ¿no, diácono? Para unas consideraciones acerca del ayuno, que nos puede ayudar, que nos puede, porque pues, usted dice, ¿verdad?, el ayuno es difícil, el ayuno no es fácil, no es como así como un dulce pequeño, sino es algo difícil. ¿Qué serían esas consideraciones o esos consejos que nos daría, diácono? Bueno, con mi experiencia que he tenido, la palabra más importante en el contexto del ayuno es la prudencia. Sí, por favor, sean prudentes con su manera de practicar el ayuno. Es decir, hay que tener la prudencia, es decir, de reconocer lo que se puede, con lo que se puede. Sí, con lo que se puede. Si vas a ayunar, por ejemplo, si a ti te gusta, siempre estar en el celular, por ejemplo, si estás en el celular 5 o 6 horas y te dices a ti mismo, pues nomás voy a hacer 1 hora, y ya sabes, tienes ya en mente que va a ser difícil y a lo mejor no vas a poder, pues hay que ser más razonables y es decir que, pues si estás acostumbrado de estar en el celular 6 horas, pues hay que tratar de quitar 1 hora, que es más razonable de quitar todo, porque la prudencia nos va guiando el ayuno. Y a veces yo he conocido ejemplos cuando si una persona está ayunando pero se siente muy miserable, está enojado, bien inquieto, y si se le acerca a alguien casi lo quiere masticar. Eso no es ayuno propio, que es decir, no es ayuno que es de Dios, sino que es un ayuno que es en vano. Estás ayunando por ti mismo, no estás ayunando por Dios, porque todo tiene que ser por Dios. El ayuno es un sacrificio a Dios, y si estás ayunando y estás haciendo a los que están alrededor de ti miserables, pues eso no es un ayuno de Dios, no está dirigido a Dios, porque el ayuno tiene que estar dentro de la caridad, el amor, es decir, tienes que hacer el bien a los demás. Y no puedes ser presumido. El ayuno no es algo para presumir, como nos dice el Evangelio también, como los fariseos que les gustan presumir, que ellos están haciendo esos sacrificios y es el que le gusta enfrente de todos. No, el ayuno es algo que también puede ser privado, y así nos puede edificar nuestra vida. Pero regresando a la prudencia, sí, hay que ser prudentes en cómo ayunamos, no hay que hacer los extremos, hay que ser razonables, hay que comenzar pequeño. Por ejemplo, si te comes unos 20 dulces, trata de comer nomás 5 y de ahí trata de crecer. Y porque te va a doler, pero ese dolor que vas a sentir es un buen señal que estás ayunando de verdad. Porque si estás ayunando y no te duele o no te cala para nada, eso no es ayunar, eso nomás es como un ejercicio, una rutina que estás haciendo. Y tenemos que recordar que el ayuno no es una rutina normal, como psicológico. No es una terapia tampoco, no, es algo espiritual que te duele enteramente, es decir, cuerpo y alma, los dos aspectos del humano. Si te duele el cuerpo, también te duele el alma. Pero es algo bonito que Dios nos pone, el dolor, porque ahí nos acercamos más a Cristo. No hay nada más bonito que estar unidos con Cristo.
y pues sí. Pues sí, diácono, remarcando lo que acaba de decir, para la gente que nos está escuchando, que el ayuno tiene que ser honesto, ¿verdad? Ese ayuno, o sea, si estás haciendo algo, una práctica de dejar ya sea el celular por unas horas, ya sea un tipo de comida que a ti te guste mucho, o ya sea una práctica de que a lo mejor no sonríes mucho a las personas, no las saludas, eres envidioso, ¿verdad? Sí, sí. Que seamos congruentes, ¿verdad? Que no sea simplemente comida por dieta. Es que mucha gente dice, esta cuarentena voy a bajar de peso un chorro, ¿verdad? Sí, pero, pues, ¿de qué te sirve, verdad? Bueno, sí te va a servir para tu salud, pero para tu vida espiritual, ¿en qué te va a ayudar, no? Es una congruencia que haya, bueno, porque imagínate, los viernes viernes o miércoles dejas de comer tal comida, pero cómo eres criticón, ¿verdad? Con las personas, cómo eres envidioso. Entonces, como usted dice, tener esa congruencia, ¿no? Esa congruencia en lo que hacemos y en lo que decimos. Y pues, diácono, para ir cerrando este tema, algo que les quisiera decir a la gente que nos escucha, el diácono Robert nos dice que el ayuno nos ayuda a centrarnos en Cristo y no olvidarnos de nuestros prójimos, ¿verdad? Algo importante, que si el ayuno no nos centra en el otro, en el que está a nuestro lado, pues también como que no está sirviendo, ¿no? Porque imagínate, nos centramos en nosotros mismos, nos encerramos, pero al otro, al que está a nuestro lado, pues lo olvidamos. Sí, sí. ¿Qué le quisiera decir a los que nos escuchan, diácono? Pues más de regresar otra vez. Si tienes cosas en la vida que estás lleno y no estás pensando, por ejemplo, si nomás estás preocupado todo el tiempo y nomás pensándote en los problemas de la vida, que tienes razón de preocuparte cuando tienes problemas, es razonable, se entiende, lo obvio, es lógico. Pero si nomás estás ahí en la oscuridad de tu mente y no pides por la iluminación de Jesucristo, que te puede dar los rayos de luz para que te inspire, el ayuno es una buena manera de poder regresando al punto de tener el encuentro con Dios. Porque si no hay encuentro con Dios, entre tu ayuno no es de Dios y es vano. Estas cosas que hacemos no son porque la iglesia te quiere hacer sufrir, nomás porque sí, sino que usamos estos ejercicios espirituales para acercarnos a Cristo. Y ese es el punto. Si no está ocurriendo eso, el ayuno no es válido y es en vano. Y es una desgracia y vas a estar miserable y vas a perder el punto de la vida. Es decir, estar siempre cerca a Cristo. Así es, con aquel que ayuna, recuerden, esta práctica tan vieja en cierto sentido, pero tan fructífera como los santos, como nos lo mencionaba usted, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros santos, grandes santos, que de una manera misteriosa, el ayuno los ha llevado a la presencia de Dios, hasta el éxtasis, ¿verdad? Sí, sí. Y que no olvidemos, ¿verdad?, que aquella persona que es habituada al ayuno, entonces es aquella persona que puede manejar la voluntad y las pasiones y sobre todo ir contra el mal siempre. Entonces, diácono, agradecemos su experiencia, su mensaje y sobre todo que haya compartido este tema tan importante que muchos ignoramos, que muchos no entendemos y que muchos lo vemos como algo así nomás un adorno de la iglesia. Pues gracias a todos aquellos que nos escuchan, gracias, diácono, por estar aquí con nosotros. Sí. Esperamos que nos vuelva a acompañar en otra emisión. Sí, sí puede, sí. Claro que se va a apoderar, no se crea. Muy bien, diácono. Y pues vamos a cerrar con esta oración juntos, diácono, si le gusta que lo leamos juntos y después cerramos con su bendición. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestro corazón a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Amén. Amén. Y su bendición, Deacon, se la pedimos.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos inmensamente, diácono, su participación estelar en este ya sexto programa. Recuerden que nos vemos todos los días a las 8 de la noche con más invitados especiales y temas en torno a la vocación, la familia y la cuaresma. Agradecemos a todos aquellos que comparten estas páginas y a todos aquellos que nos siguen escuchando. Recuerden que todos estamos llamados para amar. Soy Marco Medina y nos vemos en otra edición de este programa. Buenas noches. Vamos por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina a recibir de tu amor. Somos tu pueblo y vamos por